Muy buenos días, mi nombre es Javier Nova, matrícula 257-57-58. Estamos en la exposición 2 de innovación en el diseño curricular. El título que le hemos querido dar a este trabajo se llama Innovación curricular en el Liceo La Sabana, hacia un currículo proactivo y conectado. Partimos del análisis de un mapa conceptual donde se parte la realidad del Liceo La Sabana, un colegio ubicado en la ciudad de Bogotá de carácter privado. Vemos que parte de un modelo pedagógico que pues tiene como énfasis la investigación, partiendo pues de las necesidades de los mismos estudiantes. Siempre hay que tener en cuenta que se debe partir de necesidades del contexto global y local, y esto de alguna manera se ve reflejado en cómo se trabaja la motivación de los estudiantes, su curiosidad para trabajar. Esto que de todas maneras tiene que hacer parte de un aprendizaje activo y colaborativo para que se desarrollen pues, las competencias del siglo XXI que pues, se nos están exigiendo en los objetivos. Para esto, pues de alguna manera se hace necesario que se revisen constantemente los desafíos sociales y ambientales, porque pues es una necesidad palpante en la humanidad pensar en esto, también en la necesidad de una ciudadanía global y que se utilicen bien, pues de alguna manera, los avances tecnológicos, pues de una u otra manera para que ese mercado laboral flexible, digamos que no sea un impedimento para que los estudiantes que salen graduados de esta institución, pues se puedan ubicar fácilmente. Y finalmente, el elemento propuesto para la innovación curricular tiene como objetivo fortalecer el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Y pues lo hemos centrado en la integración de la inteligencia artificial en los proyectos investigativos para el uso de la inteligencia artificial y el análisis de los datos, buscando proyectos complejos, buscando que de alguna manera el- los estudiantes implementen como una fuente, como una herramienta importante la inteligencia artificial y la conviertan como en esa posibilidad de que ellos puedan utilizarla para la creatividad. La integración estratégica de la inteligencia artificial en los proyectos de investigación formativa la podemos resumir en una reestructuración de unidades de indagación, es decir, que esas fuentes se van a enriquecer muchísimo más gracias al aporte de la inteligencia artificial en diferentes áreas del conocimiento, en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en las artísticas. Pero no solamente se vuelve un insumo para la generación de ideas y fuentes, sino que además debemos tener en cuenta que esto necesita de una formación docente que no solamente sean docentes que consuman la inteligencia artificial, sino que a partir de ella se convierten en facilitadores del aprendizaje a partir de la inteligencia artificial. Esto también requiere un fomento del pensamiento computacional y ético. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia artificial pues también nos trae muchos retos en el sentido de que facilita las cosas, pero no se trata de que reemplace al estudiante, se trata de que el estudiante la tome como potencia para sus actividades.
La creación de laboratorios de innovación mejorados con la inteligencia artificial es una propuesta que se tiene no solamente en una sola materia, como puede ser las ciencias naturales, sino también laboratorios de pensamiento social, laboratorios de inglés, laboratorios de matemáticas, de tal manera que esto se intensifique en la institución educativa. Y finalmente, podamos tener un currículo interdisciplinario potenciado por la inteligencia artificial. Las fuentes del currículum, nosotros encontramos tres. Una que es una fuente sociológica, que pues parte de las problemáticas sociales de los individuos y de la sociedad. Una fuente pedagógica, donde precisamente se parte de un currículo, se parte de un modelo pedagógico investigativo que busca incentivar la innovación, pero sobre todo la creatividad de los estudiantes, y una fuente psicológica que de alguna manera parte del ser del estudiante, de sus necesidades, de cómo se abordan sus problemáticas, de cómo se enfoca como ser humano, como persona. Los intereses de los estudiantes son importantes, pues conectan la propuesta con la realidad del alumno. Eh, no podemos aislar el currículum con la vida del estudiante. No se puede ir por un lado con respecto a lo que es el contexto de cada uno de los estudiantes. Sabemos que hay currículos que no tienen nada que ver con precisamente esas situaciones de vida por las que pasan los estudiantes. Entonces, esto tiene que de alguna manera conectarse. Y además que garantizan la relevancia del currículo para el futuro. El estudiante no es solamente un cliente a corto plazo que recibe unas materias y que se le cobra una mensualidad, sino que de alguna manera el currículo le debe permitir construir un proyecto de vida que, pues de alguna manera, atraviese los horizontes únicamente de la educación media o de la básica y que se puedan prolongar incluso también en su vida profesional. Los retos de los planteamientos anteriormente que se retoman de la primera entrega. Primero, el currículo profesional y la educación para la vida. Segundo, la desconexión entre el currículo teórico y el currículo real. ¿Esto por qué razón? Porque muchas veces esas metas curriculares no se aplican o no se tienen en cuenta a partir de la realidad del estudiante. Y entonces eh, es necesario que ese currículo sea adaptable justamente a esas necesidades de los estudiantes y que toque realmente su vida. Unas referencias que hemos querido destacar: 10 ideas claves sobre la educación emocional, la inteligencia artificial y la educación, eh, el desarrollo ético de la educación, la evaluación en la universidad, inteligencia artificial en la educación y la evaluación, que son bien importantes también. Muchísimas gracias por su atención.